Hola, ¿qué tal? Bueno, pues continuamos con el contenido de la unidad 1. En la primera parte estuvimos viendo una introducción a los sistemas informáticos y en esta segunda parte nos vamos a dedicar a ver cómo se resuelve uno de los problemas de la informática, que es la representación de la información. Básicamente, haciendo un resumen rápido, bueno, pues ya sabíamos que básicamente los sistemas informáticos se componen de tres componentes básicos: el hardware, el software personal, el hardware, los componentes físicos de la informática, como el ratón, el teclado, el microprocesador, etc. El software sería los componentes lógicos de la informática, como por ejemplo el procesador de textos o el navegador, sistemas operativos, los juegos, etc. Y finalmente tendríamos el personal, que englobaría tanto a usuarios como a técnicos. Aparte de todo esto, pues también vimos cómo podíamos considerar un sistema informático como una caja negra de procesar información de manera automática, de tal manera que recibe una serie de datos de entrada. Esos datos de entrada son procesados de alguna determinada manera y produce una serie de datos de salida. Esos datos de entrada deben estar en un formato que sea entendible por la máquina, y en este caso, pues ese formato sería el formato binario. Y luego los datos de salida pues serán unos datos que pueden ser entendibles por la máquina o por otra máquina, o también por las personas directamente. Por ejemplo, en el caso de un fichero MP3, pues un fichero MP3 básicamente almacena un conjunto de bits que representa una canción o un sonido. Cuando se le pasa al sistema informático, el sistema informático los procesará de una determinada manera y producirá como salida pues una canción o un sonido, de tal manera que podamos entenderlo. ¿De acuerdo? Bien. Pero, ¿por qué los datos del fichero MP3 o el documento de texto o las aplicaciones están en binario? Bueno, pues la respuesta hay que encontrarla en uno de los componentes de los sistemas informáticos, el hardware. La parte física de la informática depende de la electrónica disponible. Originalmente no era nada evidente que los ordenadores tuvieran que funcionar en binario. De hecho, se barajaron varias posibilidades. Se barajó el utilizar 3 estados o incluso en decimal con 10 estados. Pero estas ideas pronto fueron descartadas. ¿Por qué? Bueno, pues si tengo que distinguir un 0 de un 1 en binario, simplemente tengo que distinguir entre dos niveles de tensión. Es decir, tengo que construir un circuito electrónico que permita discriminar solo dos niveles de tensión. Sin embargo, si tengo que distinguir entre un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, 6, 7, 8 y 9, estamos hablando de discriminar 10 niveles de tensión diferentes, y eso implica la creación de una electrónica mucho más compleja. No solamente mucho más compleja, sino una electrónica que consumirá también más energía, y al ser más compleja es más propensa a errores, y eso hace que sea menos fiable y también sea menos eficiente. De tal manera que al final la solución obvia fue descartar todas las demás opciones disponibles y quedarnos con la que era más sencilla y mejor, que era binaria. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la razón por la que los ordenadores funcionan en binario. De hecho, prácticamente todo lo que hacen los ordenadores lo hacen en binario. Los documentos están almacenados usando un código binario, las canciones no dejan de ser unas ristras de ceros y unos muy largas, pero de ceros y unos solamente, programas, números, letras, listas, prácticamente todo lo que maneja un ordenador es binario. Antes de ver esto, que efectivamente esto es así, bueno, pues lo que vamos a hacer es entender un poco las unidades del sistema binario. Básicamente son unidades que utilizamos normalmente, y la unidad básica pues sería el bit. El bit es un interruptor lógico que puede tener dos posiciones. Puede ser pues eso, un simple interruptor que tiene la posición de encendido y la posición de apagado. Básicamente un bit puede almacenar dos valores, por lo tanto, un 0 o un 1. A partir de aquí se establecen una serie de múltiplos que son los que realmente solemos utilizar en el día a día, porque el bit es una unidad
muy pequeña. La unidad más conocida realmente de todas sería el byte. Para distinguir el bit del byte vamos a utilizar una B mayúscula para el byte y una B minúscula para el bit. Bueno, pues un byte básicamente se compone de un conjunto de 8 bits. Un conjunto de 8 bits se conoce como byte, nada más. Un kilobit pues sería 1024 bits. Y un kilobyte serían 1024 bytes. ¿Por qué 1024? ¿Por qué no 1000? Bueno, pues el prefijo kilo significa 1000. Por ejemplo, cuando hablamos de un kilogramo, nos estamos refiriendo a un conjunto de 1000 gramos. Cuando hablamos de un kilómetro, nos estamos refiriendo a un conjunto de 1000 metros. Bueno, pues cuando hablamos de un kilobyte, sin embargo, nos referimos a 1024 bytes. Eso es porque lo que se utiliza en binario es la potencia de 2 más cercana a 1000. En este caso, 2 elevado a 10, 1024, y por lo tanto se utiliza ese múltiplo. Ya veremos más adelante por qué se utiliza ese múltiplo concretamente. Y a partir de aquí se establecen una serie de unidades mayores. Por ejemplo, el megabyte pues sería un conjunto de 1024 kilobytes. Cuando hablamos de 1 giga, hablamos de 1024 megas. Cuando hablamos de que me he comprado un disco duro de 1 tera, bueno, pues hablamos de que te has comprado un disco duro de 1024 gigas. Y cada giga son 1024 megas. Y cada mega son 1024K. Y cada K es 1024 bytes. Y cada byte son 8 bits. A partir de aquí, a partir del tera, realmente son unidades que son terriblemente grandes y no son tan interesantes. Por ejemplo, hablaríamos de un petabyte, que son 1024 teras. Por poner un ejemplo de lo que estamos hablando, de unidades terriblemente grandes, bueno, pues en 2017 el tráfico mensual de Internet se tenía ya que medir en petas, porque hablaríamos de 122.000 petas. Y haciendo estimaciones, se estima que en el año 2022 se usarán aproximadamente unos 273 exabytes mensuales, siendo un exabyte 1024 petas. Bien, pues hasta aquí las unidades binarias. Hay una unidad binaria que realmente ya no se utiliza, pero que tiene un nombre muy curioso, que es un nibble. La pregunta es, bueno, ¿y qué es un nibble? ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿Qué significa nibble? Bueno, lo dejaremos para verlo en clase. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver que efectivamente la información que maneja un sistema informático realmente está en binario. Bueno, mirad, lo que voy a utilizar es un sistema operativo moderno, como en este caso una distribución de Linux, y lo que he hecho básicamente es una pequeña aplicación web que me permite convertir texto en código binario. Si yo escribo, por ejemplo, hola caracola, pues al darle al botón de convertir en binario, simplemente lo que hace es mostrarme la codificación binaria que realmente se utiliza y con los datos binarios que realmente trabaja el sistema informático cuando está utilizando esa cadena de caracteres. Si os fijáis, cuando yo escribo simplemente hola, y le doy a convertir, pues simplemente como tengo 4 letras, pues lo que obtengo es 1, 2, 3 y 4 bytes. Es decir, cada letra se convierte en un byte determinado. En principio, esta información es suficiente y luego ya más adelante la iremos refinando. Entonces, esta H podemos comprobar que es el 100-100, mientras que la O será 110-1111. Bueno, pues si yo escribo siempre la misma letra y le voy a convertir, pues efectivamente debe aparecer siempre el mismo código binario. Esa es la manera en la que la cadena de caracteres, los mensajes de texto, simplemente se utilizan dentro de un sistema informático. Bien, eso es el texto. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, las imágenes? Bueno, pues si
yo me vengo al escritorio y, por ejemplo, hago una captura de pantalla, aquí, desde inicio, le doy aquí accesorios, captura de pantalla, le voy a decir que seleccione una región, selecciono este trozo de captura de pantalla simplemente, almaceno, lo guardo, le voy a poner un nombre, este nombre es muy largo, aunque realmente nos daría igual, pero bueno. Le digo IMG, le doy a guardar y ya tengo guardado ese fichero que sería este de aquí. Bien. Internamente sabemos que ese fichero contiene una serie de ceros y unos. Bueno, pues si yo lo cargo, este es el contenido que tiene, al convertirlo en binario, que es como realmente trabaja el sistema informático con la información que contiene el fichero, lo que veremos será una larga ristra de ceros y unos, una cadena muy larga. Voy a darle a detener porque realmente no merece más la pena. Y aquí vemos cómo efectivamente lo que obtengo es una larguísima cadena de ceros y unos que al final, al ser interpretada por el sistema informático, es capaz de mostrarme la imagen que contiene. Bueno, ¿y las aplicaciones? ¿Qué pasa con las aplicaciones? ¿También son ceros y unos? Bueno, pues también son ceros y unos. ¿Vale? De hecho, si creamos una aplicación nosotros desde el principio, lo tendríamos por aquí, accesorios, emulador de terminal. Me voy a venir a documentos y voy a crear una aplicación. Pues por ejemplo, se va a llamar Hola. Y por aquí. Entonces, voy a crear la aplicación en un lenguaje de programación que se llama C. Incluyo las librerías que necesitamos. int, main, int arg c, char asterisco arg v, y a partir de aquí, bueno, pues lo que queramos que haga la aplicación. Entonces se me va a olvidar, así que lo voy a poner ya. Voy a poner aquí un return 0. Y aquí, bueno, pues simplemente queremos, por ejemplo, que muestre un mensaje en la pantalla. Bueno, pues para mostrar un mensaje en la pantalla, lo que hago es que utilizo en C una función que se llama printf, que me permite, bueno, pues escribir hola caracola. Lo voy a guardar para que me cargue el resultado de sintaxis. Le voy a decir aprende informática con en SMR, y le voy a decir que, bueno, aquí nada más. Y aquí, por ejemplo, le voy a decir que va a recibir algo por la línea de comandos y simplemente que me lo imprima. Y en este caso será el primer argumento porque el segundo será el propio nombre del script. Bueno, pues así se crea una aplicación en informática, básicamente escribiendo en un lenguaje de programación. Vale, pero si yo intento decirle a mi sistema operativo que me ejecute este fichero que yo he creado, este hola.c, pues evidentemente me va a decir, bueno, primero va a decir que no tiene permiso, pero incluso aunque tuviera permiso, no es capaz de entenderlo. Necesitamos una aplicación especial que sea capaz de traducir el código que nosotros acabamos de escribir a ceros y unos, que es lo que realmente es capaz de manejar el sistema informático. Bueno, pues esa aplicación es un compilador y en nuestro caso se llama GCC. Bueno, este es el fichero que contiene el código y este es el que nosotros queremos que nos genere. ¿Vale? Le voy a poner .exe y entonces veo que efectivamente me ha generado ese hola.exe. De tal manera que si yo lo ejecuto y le digo soy... y le digo simplemente Javier, nada más, ¿vale? Pues aquí lo aparece. Hola caracola, aprendo informática en SMR y aparece Javier. Bueno, pues si yo me vengo por aquí, intento cargar ese fichero hola.exe que acabamos de crear, le doy aquí a cargar,
Está tardando un poquillo en cargarlo. Quedado, ¿verdad? Venga. No lo está cargando. Errores del directo. Venga, ahora por fin. Bueno, pues ahora que lo ha cargado, si le doy a convertir a binario, pasará exactamente lo mismo. Irá recorriendo el contenido del fichero y lo irá convirtiendo a ceros y unos. Y esos ceros y unos son las instrucciones que son capaces de entender los sistemas informáticos. De modo que todo lo que maneja un sistema informático está en ceros y unos, expresado con una combinación más o menos compleja de ceros y unos. Bueno, pues básicamente esto es lo que queríamos enseñar. Lo dejamos aquí y continuaremos en siguientes vídeos. Hasta luego.